Reciban un cordial saludo. Somos de la Unidad Educativa Sagrados Corazones, pertenecientes al tercer año de Bachillerato General Unificado. Somos el grupo número 5 y nuestro tema a tratar es Huasipungo. Los integrantes son Jennifer Vera, John Salas, Gabriela Rodríguez, Aileen Chompol, Jean-Pierre Preto y quien les habla, Camila Asqui. El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Jorge Icaza Coronel. Jorge Icaza Coronel fue un dramaturgo y novelista ecuatoriano que nació el 10 de junio de 1906 en Quito, Ecuador. Cuando tenía 3 años murió su padre, José Antonio Icaza Manso. A raíz de ello fue llevado a la hacienda de Chimborazo, en la provincia del mismo nombre, que era propiedad de su tío materno, Enrique Coronel. De esta manera entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó gran parte de sus obras, pues la cercanía con el pueblo indígena sacó a flote su sensibilidad ante aquel escenario de sometimiento, abuso y pobreza. Sus estudios primarios los realizó en la escuela tradicional Señoritas Toledo. La secundaria inicialmente la cursó en el Colegio San Luis Gonzaga, luego en el San Gabriel, dirigido por padres jesuitas, pero finalmente se graduó en el Instituto Nacional Mejía de carácter público. Tras culminar el bachillerato, decide estudiar medicina en la Universidad Central del Ecuador. Sin embargo, a los 2 años se retiró de la facultad debido a la muerte de su madre y la falta de recursos. En 1927, inicia sus estudios de arte dramático en el Conservatorio Nacional de Quito, convirtiéndose en actor, lo que le dio la oportunidad de recorrer el Ecuador y constatar la situación infrahumana del indio. En esta época, se inició como escritor dramático. Sin embargo, sus obras no tuvieron mucho éxito. Las primeras obras teatrales de nuestro autor está El Intruso, publicada en 1929, La Comedia sin Nombre, 1930, Por el Viejo, no publicadas debido a que sus manuscritos están actualmente perdidos, Como ellos quieren y Cuál es, publicada en 1961, y Sin Sentido, 1932. La primera y más famosa novela de nuestro autor Jorge Icaza Coronel fue Huasipungo, publicada en 1934, que se consideró una de las obras más importantes de la literatura ecuatoriana e internacional, que convirtió a nuestro escritor ecuatoriano en el más leído de la historia republicana. Icaza Coronel, al ser tan reconocido, recibió premios tales como Premio de Novela Hispanoamericana, Premio de Novela Nacional en Ecuador y Medalla de Oro por Mérito Literario. Coronel estuvo en trabajos tales como instituciones públicas, Casa de la Cultura Ecuatoriana y como director de la Biblioteca Nacional del Ecuador. Finalmente, la vida de nuestro autor Jorge Icaza Coronel dio fin el 26 de mayo de 1978, falleciendo en Quito a los 71 años a causa de cáncer a los huesos. La velación de sus restos se dio el 27 de mayo de 1978 en la Casa de la Cultura. Su muerte conmocionó a todo el Ecuador y causó profunda tristeza en diversos países, pues con su defunción se perdió a una de las figuras más ilustres de la literatura hispanoamericana. Huasipungo cuenta una historia de explotación y crueldad a que son sometidos los indígenas por la trilogía Patrón, Cura y Terrateniente Político. Huasipungo es una novela que presenta la profunda tragedia del indio ecuatoriano, ambientada en el Ecuador de la primera mitad del siglo XX. La historia comienza con el dueño de un rancho ecuatoriano con características de la época. Se llama Alfonso Pereira y está a punto de convertirse en abuelo. Esta casa señorial llamada Cuchitambo se maneja de forma Huasipungo y los indígenas viven y trabajan en ella. Cuando su nieto estaba a punto de nacer, decidió contratar a Kunchi como niñera del recién nacido. Su esposo Andrés Chiliquinga es el principal indio de la historia. Como no pudo encontrar a su esposa, pensó que había decidido abandonarlo y decidió trabajar en la montaña, donde perdió una pierna. Como resultado, vimos un fuerte enfrentamiento entre el patrón y los indios. Y la situación se agravó cuando don Alfonso Pereira se interesó por la cuidadora de su nieto y decidió perseguirla. Al mismo tiempo, la mayoría de los indígenas fueron enviados a las obras de construcción de carreteras, donde soportaron interminables horas de trabajo y el trato inhumano y autoritario del capataz. Muchos de ellos tuvieron que arriesgar su vida para realizar la tarea, algunos incluso murieron. Cuando se den cuenta de que solo los jueces, los sacerdotes, las aldeas y los inversores extranjeros se beneficiarán de los proyectos viales, su malestar aumentará. Como la lluvia hizo que el río se desbordara, la situación cambió drásticamente. El área estaba
construyendo se inundó. Había huertos y casas de indios. La desolación es absoluta y el hambre se convierte en un flagelo para todos. La esposa de Chiliquinga falleció y no será enterrada en el cementerio de la iglesia, sino pagó una tarifa alta al sacerdote. Al final decidió robar una res para enterrarlo, sin embargo, fue encontrado y golpeado. Cuando la situación se vuelva insostenible, se liberará el odio y el resentimiento y toda la violencia acumulada. Chiliquinga convocó a los indios que quedaban para atacar la mansión. Allí no había nadie. Los amos huyeron a Quito. Las autoridades se enfrentaron a los indios rebeldes, algunos de los cuales finalmente se convirtieron en refugiados en la choza. Cuando el techo comenzó a arder, todos sabían que solo les esperaba la muerte. En un último acto heroico lleno de casta, orgullo y desprecio por el enemigo, el protagonista salió de la clandestinidad, sostenido a su hijo, y gritó: "Ñukanjik Huasipungo". Recibieron balazos. Después de la ejecución, sus palabras continuaron flotando en el aire. La novela nos cuenta que cuando el viento frío sopla por los páramos americanos, todavía hoy se escucha el mismo grito: Ñukanjik Huasipungo. Contexto histórico. En la obra no se menciona específicamente un hecho histórico en concreto, pero debido a lo investigado se menciona solamente el hecho del levantamiento de unos indios contra los abusos de los patrones de las haciendas. Y esto lo hacemos referencia al tiempo posterior del presidente Gabriel García Moreno, que durante su segundo mandato, que fue en 1869 a 1875, él estableció programas de construcción de carreteras, en donde utilizó a indios para su fin y castigó durante la oposición literal en unos levantamientos que radicaban a Guayaquil, ya que este presidente se mencionaba en la obra. Contexto político. La obra no menciona la estructura de un gobierno, pero se puede mencionar que hay figuras políticas representadas con los hermanos Ruatas, que son del ministerio, y que le interesan ver con éxito el progreso de la construcción de las carreteras, y que el gobierno de ese entonces seguía en el poder. Contexto social. En la obra pudimos observar claramente reflejados los estatus sociales, los de clase alta, conformados por Alfonso Pereira, Julio Pereira, los hermanos Ruata, Mr. Shaping y el cura, que poseía buena ropa, tenían comida, eran explotadores y tenían el poder sobre los indios, estatus social alto. Los de clase baja, conformados por los indios, los cholos, los mingueros, los chacras, poseen harapos, no tienen comida, son los oprimidos, son los explotados, estatus social bajo. Contexto económico. En la obra pudimos ver que los que tienen bastante dinero son los de clase alta, ya que son capaces hasta de construir una carretera para luego explotar petróleo, mientras que los de clase baja no tenían casi nada, ya que ni comida sana y saludable les otorgaban, y apenas costaban a lo mucho con 5 sucres, moneda nacional del Ecuador, cuando a los de clase alta les habían costado entre 5 y 10 sucres en las compras a cada inicio. Los temas universales tratados en la obra son la explotación por parte de los hacendados hacia los indígenas, la pobreza extrema, la destrucción de los bosques, la cotidianidad en los huasipungos y los asesinatos de indígenas. Estructura. La obra Huasipungo cuenta con 3 capítulos y una educación para niños, la cual contiene 120 páginas y 15 capítulos. El género literario de la obra es narrativo y pertenece a las novelas indigenistas. Personajes principales. Alfonso Pereira. Era el terrateniente y propietario de Cuchitambo y de los Huasipungos. Sus mejillas eran coloradas, gruesa figura de cejas pobladas, de profundas arrugas, labios secos y pálidos. Y la salvación de su honor estaba antes de todo. Andrés Chiliquinga. Es el único indio que vamos a presenciar la evolución de su conciencia. Es el indio explotado que se rebela ante el poder ideológico religioso y el amor por Kunshi lo hace ir contra las reglas del trabajo obligatorio e infrahumano. El cura. Hombre adultero, es el que por medio de los sermones se encarga de infundir miedo a los indios, aprovechándose de ellos para obtener ganancias económicas. Personajes secundarios. Kunshi. Es la mujer de Chiliquinga. Es sumisa y es abusada física y sexualmente por el terrateniente Pereira y hasta por su propio marido. El teniente político Jacinto Quintana, cholo mestizo de sangre europea e indígena, de apergaminada robustez. Se mudaba cada mes de ropa interior y los pies le olían a cuero. Es la autoridad y es manipulado por Pereira. El mayordomo Policarpo,
Cholo con cabellera cerdosa, altanera con malos olores a aguardiente y cuero podrido. Este estaba inspirado por el ejemplo y la enseñanza del patrón. Narrador, omnisciente e impactante y descarnado. Lenguaje, amplio y elevado y coloquial. En la novela, Jorge Icaza narró objetivamente el desarrollo de los acontecimientos. Por lo tanto, su narración es omnisciente, empleando la voz narrativa en tercera persona, lo que causa un impacto en el lector debido a la combinación de lenguaje descriptivo, frases en quichua y una rica narración geográfica que él utilizó y que sitúa fácilmente al lector. Tiempo. La historia transcurre en la primera mitad del siglo XX, en una mañana de los últimos días de abril, en el atardecer de invierno, en la tarde, media tarde y en la noche. La novela de Jorge Icaza se realiza en un tiempo real porque se mencionan fechas y lugares exactos como el presidente Gabriel García Moreno en su segundo mandato, el cual comprendió entre 1869 y 1875. El tiempo es lineal, ya que la narración tiene un comienzo y este va evolucionando hasta que llega a su fin. El valor de la narración está en la construcción coherente en la trama. Espacio: Quito, pueblo de Tomachi, garganta que mira el valle, la ladera del cerro, páramo y terrenos de la cordillera oriental. El espacio geográfico de la novela Huasipungo se sitúa en su mayor parte en la hacienda Cuchitambo, propiedad de Alfonso Pereira, que está situado a las afueras de la capital de Quito, Ecuador. Pero esta no solo se realizó en dicho lugar, ya que también, al principio de la obra y conforme van pasando los sucesos, se habla también de la capital de Quito y las afueras de la hacienda Cuchitambo. Para llegar a dicho lugar se tenía que viajar en ferrocarril hasta una pequeña estación y después caminar por un chapiñán. Obvio, a pie, de lodo y piedra, ya que no había carretera alguna. Además, al inicio de la obra, y de acuerdo al desarrollo de esta, se habla de la capital de Quito y de lugares colindantes a la hacienda, como el pueblo de Tomachi, cerca de la hacienda de La Rinconada, donde obtenían leña y carbón, sitio que quedaba a más de 2 kilómetros de la hacienda por los cerros. Estos son algunos ejemplos de las figuras literarias que vemos a lo largo de la obra. Número 1. Asíndetón, la patrona chiquita, respuesta, aleada, inocente. Página 129. Número 2. Epíteto, la leche de esta india bruta. Página 129. Número 3. Simetría bilateral. Flacos los críos, flacos los longos. Página 129. Número 4. Polisíndetón, luchar con la garúa, con el pantano, con el frío, con el paludismo, con el cansancio de las 6 de la tarde. Página 128. Número 5. Símil, un suspiro como de agonía. Página 182. Número 6. Etopeya, don Alfonso, el gesto imperioso, la voz trémula, la mirada dura, firme y amenazante la mímica de las manos. Página 157. Número 7. Retrato, un niño tierno de párpados hinchados, pálido, triste, pelos negros, olor nauseabundo. Página 117. Número 8. Metáfora y con duplicación, un silencio de aliento de neblina en los labios, en la nariz, un silencio que tristaba levemente bajo los cascos de las bestias, bajo los pies deformes de los indios, talones partidos, plantas callosas, dedos hinchados. Página 95. Número 9. Paisaje, los vientos del páramo, de las laderas cercanas, la miseria y la indolencia de las gentes, las sombras de las alturas cumbres que acorralan, han hecho de aquel lugar un nido de lodo, de basura, de tristeza, de actitud acurrucada y defensiva. Página 130. Número 10. Anáfora, tal era el silencio, tal la vejez, tal la sociedad. Conclusión. En la obra Huasipungo comienza siendo una injusticia social, donde el autor describe la vida del indio en una sociedad que lo utiliza, pero no le da nada a cambio, y se plasma en la tragedia de la pobreza, explotación y maltrato. Es la realidad,
describiendo los problemas sociales comunes, embarazos a temprana edad, maltrato, injusticias, asesinatos en sectores menos favorecidos.